Bienvenidos a la tercera sesión del proyecto virtual de biología. En esta tercera sesión vamos a trabajar preguntas de los diversos componentes de biología. Vamos a iniciar esta sesión con una pregunta que hace referencia al componente celular de los diferentes organismos. Vamos a leerla. El objetivo de una práctica es la detección de almidón en la papa, utilizando el Lugol como colorante. Se realizan 4 experimentos con las condiciones que se muestran en la tabla. Tenemos en la tabla una columna que nos muestra el experimento, otra columna que nos muestra la cantidad de agua agregada, una tercera columna que nos muestra la cantidad de Lugol presente utilizado en el experimento, una cuarta columna donde nos dice la cantidad de papa que se agregó a la muestra y por último una solución de almidón al 10% que nos dice la cantidad en mililitros. Vamos a analizar cada experimento. En el primer experimento nos dicen que utilizaron 10 mililitros utilizaron 10 de agua, 1 de Lugol, 0 de papa y dio 0 de almidón, de solución de almidón. En el tercer experimento, 10 mililitros de agua, no utilizaron Lugol, utilizaron 5 gramos de papa y 0 mililitros de la solución de almidón. En el cuarto experimento, utilizaron 10 mililitros de agua, 1 mililitro de Lugol y 2 mililitros de la solución de almidón. Para poder comprender mejor la pregunta, debemos tener en cuenta cuál es la reacción del Lugol y el almidón. En la imagen tenemos un tubo de ensayo con una muestra de solución de almidón. En un segundo momento le agregan unas gotas de Lugol, lo cual da una coloración morada inmediatamente y finalmente se lleva a calentamiento. Se lleva a calentamiento con el fin de que se complete la reacción del Lugol con el almidón. Es importante tener en cuenta que el Lugol sirve como marcador o como colorante para carbohidratos y el principal componente del almidón es un carbohidrato, entonces por eso se utiliza como indicador para la presencia de carbohidratos. Teniendo en cuenta la reacción del almidón con el Lugol, podemos descartar de las opciones que permite que el almidón se encuentre soluble, ya que como vimos en la imagen, el Lugol inmediatamente lo colorea, da una reacción que se puede observar fácilmente, entonces descartamos esa opción. Descartamos la opción que nos dicen que contiene el colorante con el cual se logra la detección del almidón, ya que más que dar el colorante, nos da una reacción de oxidación de la glucosa que contiene el almidón. Entonces, a pesar de que es una opción que se acerca a la realidad del Lugol, no es una opción concluyente, la descartamos. Y nos dice, otra opción, contiene más almidón que el que contiene la papa. Descartamos que en el experimento 4 no se utilice, ya que en el experimento número 4 no se utiliza ninguna cantidad de papa, como lo podemos observar en la tabla. Por lo tanto, la opción correcta es que en el experimento 4 es importante porque permite establecer el color esperado para la detección de la segunda pregunta de la sesión de proyectos de biología. Vamos a relacionar directamente procesos metabólicos en las plantas. Leamos la pregunta. El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. En el siguiente esquema se muestran los procesos de fotosíntesis y respiración en las plantas. Vemos en la primera parte la reacción de la fotosíntesis, donde parte de moléculas simples como el dióxido de carbono, el agua y con la presencia de la luz solar forma moléculas complejas como la glucosa y libera como producto secundario oxígeno. Mientras que en la respiración se parte de una molécula compleja como es la glucosa
y, con presencia de oxígeno, forma moléculas simples, dióxido de carbono, agua, y libera energía en forma de ATP. Teniendo en cuenta la información que nos dan en el enunciado, nos damos cuenta que la fotosíntesis es un proceso anabólico, mientras que la respiración es un proceso catabólico. En la fotosíntesis, partimos de moléculas simples, con presencia de energía obtenemos moléculas complejas, anabólico. Mientras que en la respiración partimos de moléculas complejas, que en presencia de oxígeno forman moléculas simples y liberan energía. Esto ya será un proceso catabólico. Tenemos, para complementar la información en la imagen, que para la fotosíntesis es obligatorio la presencia de energía. En este caso es energía en forma de energía solar, que tiene un proceso directamente en las hojas de las plantas, donde en la planta, a la planta ingresa dióxido de carbono, hay un intercambio gaseoso y libera oxígeno. Esto pues con la presencia de agua y sales minerales que vienen desde la raíz de la planta. Teniendo en cuenta la información que nos dan en el enunciado y la aclaración entre el proceso anabólico y catabólico, podemos descartar la opción de que la respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP, ya que si bien la respiración produce energía en forma de ATP, no es un proceso anabólico, la respiración es un proceso catabólico. Asimismo, descartamos la opción que nos dice que la respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como CO2 y agua, ya que si bien la respiración es un proceso catabólico, el dióxido de carbono y el agua no son consideradas moléculas complejas, son consideradas moléculas simples. Esta es la razón de descartar esta opción. Nos queda la opción donde la fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar. Si bien la fotosíntesis requiere energía en forma de luz solar, no es un proceso catabólico, es un proceso anabólico. La única opción que cumple con este requisito es la opción que dice: la fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja. La tercera y cuarta pregunta de nuestra sesión de biología, vamos a hacer referencia a unos conceptos de cladística y de construcción de árboles filogenéticos. Es importante recordar que la cladística es la clasificación de los organismos de acuerdo a sus características físicas, funcionales y genéticas. Para la construcción de árboles filogenéticos se tienen en cuenta dos principales factores: sus características morfofisiológicas, o sea, la forma, el funcionamiento, el tamaño de las características físicas visibles, y por otro lado también se pueden construir árboles filogenéticos basados en información genética de los diferentes organismos. En el caso de la cladística es importante también tener en cuenta los conceptos de órganos homólogos y órganos análogos. Para estas preguntas puntuales no vamos a necesitar el concepto de órganos homólogos y análogos, pero sí es importante interpretar un cladograma. Leamos la información que nos dan. En biología evolutiva se considera que las características anatómicas más generalizadas en un grupo taxonómico son las más antiguas, mientras que se encuentran restringidas a grupos más pequeños son características más recientes. La gráfica que se muestra a continuación ejemplifica la situación para los vertebrados. Esto es un cladograma. Podemos observar en la pregunta, pues lo tenemos un poco mejor estructurado, pero a nivel general una característica común de todos los organismos es que tienen un cráneo. El atún tiene cráneo. Luego aparece la característica de que los organismos tienen 4 extremidades, es decir, que de aquí en adelante todos los organismos que van apareciendo tienen 4 extremidades. Aparece, digamos, la lagartija, en el caso del cladograma que nos muestran en la pregunta. Luego aparece la característica del pelo, es una característica común a todos los mamíferos, es decir, de aquí en adelante todos los organismos que nos muestran tienen pelo en alguna etapa de su vida.
la placenta, el pulgar oponible, el omóplato en la espalda y finalmente la mandíbula con mentón que caracteriza al hombre. Vamos a leer la pregunta para saber cómo interpretamos nuestro cladograma. Pregunta dice: según el anteriormente expuesto en el cladograma, se puede afirmar correctamente que la aparición del pulgar oponible precedió a la aparición del pelo. Como podemos ver, el pelo aparece primero que el pulgar oponible, por lo tanto no pudo haber sido precedido. Descartamos esta opción. Nos dan la opción de que la presencia de las 4 extremidades en los vertebrados es una característica de evolución más reciente que el cráneo. Si encontramos el cráneo en la parte basal de nuestro cladograma y posteriormente aparecen las extremidades, es cierto que es una característica más reciente que la aparición del cráneo, pero debemos tener en cuenta cuál de las opciones que nos dan es un poco más exacta y precisa en su información. Tenemos la opción que dice: la aparición del pelo en los mamíferos se dio mucho antes que la aparición del pulgar oponible en los primates. Tenemos que la aparición del pulgar oponible está mucho más después que la aparición de la placenta. Primero aparece como característica fenotípica observable la aparición del pelo, aparece la característica de la placentación y finalmente ahí sí aparece la característica del pulgar oponible. Esta opción es un poco más precisa en su información que las otras opciones que hemos visto. Y tenemos la opción de que la evolución de la placenta fue anterior a la evolución del mentón con mandíbula. También es una opción correcta. Tenemos varias opciones que se parecen entre sí. Es por eso que debemos mirar cuál es más precisa en su información. Tenemos que la opción que más información nos ofrece es la opción que nos dice: la aparición del pelo en los mamíferos es específica en un grupo de animales. Se dio mucho antes que la aparición del pulgar oponible en los primates. Acá nos nombran específicamente 2 grupos de animales, tanto los mamíferos como los primates que hacen parte de los mamíferos. Es una opción que nos da una información más precisa, por eso consideramos esta opción la opción correcta. También es basada en el mismo cladograma que nos mostraban en la pregunta anterior. Vamos a leerla. Según la información proporcionada por el cladograma, se puede afirmar correctamente que, nos dicen, el canguro posee pelo pero no pulgar oponible. Vamos a ubicarnos en el canguro. El canguro está ubicado acá. Vemos que la ramificación del árbol principal aparece después de la característica del pelo. Es una opción que puede considerarse correcta. Le damos otra opción. El atún carece de un cráneo óseo. Podemos observar que esta opción es falsa, ya que el cráneo aparece mucho antes de que aparezca el atún. Entonces, en esta opción, la opción de que el atún carece de un cráneo óseo es totalmente falsa, ya que el atún sí tiene cráneo. Tenemos la opción de que el canguro es un mamífero placentario. Vemos que la placenta aparece mucho después de que aparece el canguro. Por lo tanto, el canguro, dentro de su proceso de gestación, no tiene la formación de placenta. Descartamos esta opción y nos queda la opción de que los orangutanes y los humanos tienen mandíbula con mentón. Si bien tanto el hombre como los orangutanes son primates, el hombre, a diferencia del orangután, sí tiene mandíbula con mentón. Eso es una de las grandes diferencias fisiológicas que tenemos con los orangutanes. Nos queda que la opción correcta es la opción que nos dice que el canguro posee pelo pero no pulgar oponible, ya que la característica del pulgar oponible aparece mucho después de que aparece. Una pregunta de la sesión: vamos a trabajar el componente ecosistémico, más específicamente hacia la parte de contaminación.
que nos propone el análisis y planteamiento de soluciones a situaciones específicas. Vamos a leer la pregunta. Unos estudiantes analizaron el agua de un río y encontraron que contenía altos niveles de cadmio y plomo, que son metales tóxicos. Al estudiar el origen de la contaminación, descubrieron que los metales provenían de filtraciones de una descomposición de pilas en un botadero de basura cercano. Los estudiantes proponen que a futuro se deberían separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. Con base en la información anterior, se puede afirmar que la propuesta de los estudiantes es, y nos dan varias opciones. Vamos a analizar cada una de las opciones. Inapropiada porque es mejor desarmar las pilas y luego desecharlas. Apropiada porque evitaría la presencia de metales pesados en el agua. Podría ser. Apropiada porque luego podrían reutilizar las pilas desechadas. Y la última opción, inapropiada porque es mejor quemarlas, ya que no entrarían en contacto con el agua. Es importante resaltar que materiales como las pilas, utilizadas en objetos como computadores portátiles, celulares, relojes, en objetos de nuestra vida cotidiana, tienen altos contenidos de metales tóxicos y metales pesados que, además de contaminar nuestras fuentes hídricas, tienen un proceso de descomposición muy largo y que puede generar repercusiones si se acumulan en el organismo humano. Por ejemplo, la acumulación de mercurio puede generar cáncer a largo plazo en el organismo humano. Es importante entonces, debido a la presencia de metales pesados en las baterías de artefactos electrónicos, es importante aislarlos y darles un tratamiento de reciclaje distinto al que se le da a los materiales ordinarios. Por esta razón, digamos, se hace énfasis en mantenerlos aislados en contenedores completamente aparte de los materiales ordinarios. Por ende, teniendo en cuenta que la descomposición de metales pesados es mucho más compleja que materiales ordinarios, se pensaría que la opción que plantean los estudiantes es una opción muy apropiada. Descartamos entonces las opciones que nos dan inapropiadas, teniendo en cuenta que hay dos opciones que nos dan que es una idea apropiada: mantener las baterías en contenedores aislados. La que más se ajusta o la que mejor argumenta que es una idea apropiada es la opción que nos dice apropiada porque se evitaría la presencia de metales pesados en el agua. La opción que nos dice que se podrían reutilizar las baterías es una opción que debemos descartar, ya que los metales pesados, una vez se desactivan, no es posible reutilizarlos. Entonces, recordemos, la opción correcta es apropiada porque evitaría la presencia de metales pesados en